explícame ese nuevo concepto de reemprendedor, ese neologismo que te he leído este domingo. Bueno, pues el periodista me preguntó, ¿eres un emprendedor? Y digo, bueno, emprendedor ya lo fui en su época, ahora vuelvo a reemprender. Después de la caída volvemos de nuevo a comenzar, ¿no? Hay un proverbio que dice, no es más fuerte el que más aguanta, sino el que más veces se levanta, o el que mejor se adapta a los tiempos. Pues nosotros hemos querido adaptarnos a los tiempos. El mercado donde estábamos, que era la construcción, pues desde el año 2008 ha caído un 90% la obra nueva, y lo que sí ha subido es la obra de reforma y bricolaje, y ahí es donde hemos iniciado nuestra nueva actividad. No vamos a estar en la fabricación de productos prefabricados, que era donde estábamos antes en el sector, sino reforma y bricolaje. Volvemos a reemprender con una empresa nueva y con un concepto nuevo. Porque, ¿cómo se llama lo que...? Comercial La Fábrica Chiclana. Que está en el mismo sitio donde estuvo Biplen. Sí, está en el mismo sitio. Más pequeñitas las instalaciones, porque bueno, allí se ha hecho un parque empresarial La Fábrica, donde hay otras actividades empresariales, desde consignatario de buques, transitario, almacenes de logística, y entonces pues nosotros en ese mismo recinto pues hemos cogido unos 20.000 metros, y allí es donde hemos puesto la nueva empresa. ¿Y por qué dices que ya la construcción, yo lo que leo es que se está viniendo otra vez arriba la construcción? Bueno, la construcción, hay zonas donde se van terminando las viviendas que tenían los bancos y se empieza a construir viviendas nuevas, pero hay otras zonas donde todavía hay muchas viviendas que están en manos de los bancos, que son los que están vendiendo ahora las viviendas. Hasta que no se termine con este tipo de viviendas que tienen los bancos, los fondos de inversión, los fondos buitre y todo esto, no empezarán a promocionarse viviendas privadas. Y si hay mercado, porque hay otros, digamos que tú entras a competir con un par de multinacionales del sector, ¿no? Sí, sí. Cuyos nombres no vamos a decir. No, hay multinacionales, pero nosotros empezamos desde la humildad, la modestia, y con muchas ganas, con mucha ilusión. Bueno, y lo que ponemos lo alto a la mesa, pues la empresa nuestra llevaba pues 62 años en el sector, y también pues tenemos un fondo de comercio de esos 62 años, que son más de 50.000 clientes que ya teníamos en las otras empresas, ¿no? Conocemos bien el mercado, conocemos los proveedores, conocemos los vaivenes del mercado, y bueno, y también hay que decir que algunas personas nos dicen, oye, ¿os vais a meter de nuevo en el sector maldito, que es el sector de la construcción? Digo, bueno, después de la crisis que ha habido, digo, bueno, la crisis en el sector de la construcción nunca la ha habido. Esto ha sido una crisis del sistema financiero, que es lo que se ha caído. O sea, que no podían financiar las viviendas que se estaba haciendo, pero que viviendas se necesitan y se necesitarán en un futuro. ¿Por qué? Porque más que tiene que ver los problemas que hay de ocupación de viviendas, el problema de los chavales que han perdido las viviendas, que viven con los padres, con los abuelos. O sea, vivienda es una necesidad de primer nivel de la sociedad. Ahora, lo que no hay es entidades que financien la compra de viviendas. Hay promotores que dicen, yo no necesito dinero para construir 100 viviendas, lo tengo los terrenos, tengo el dinero, lo construyo. Dice, pero el problema es al día siguiente. Si voy con 100 personas a que una entidad financiera le dé el crédito, me dice la entidad financiera que no, entonces tengo que coger y poner un guardia de seguridad en la puerta para que no me entren los ocupas y me ocupen aquellas viviendas. Dice, entonces, hasta que no haya entidades que estén dispuestas a financiar viviendas. ¿Y por qué no financian viviendas? Pues esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque hay muchos paros. Y entonces, bueno, tenemos la juventud mejor preparada que ha tenido este país nunca, pero desgraciadamente un 60% en paro. En esta provincia, pues somos los campeones europeos del paro.
con un 42%, hasta hace unos años era Macedonia, la antigua Yugoslavia, con un 39%, ya somos los campeones. ¿Por qué no hay empresas? Bueno, muchas cosas. Primero, de empresarial se estudia que para que haya una empresa tiene que haber 3 patas como mínimo. Por una parte, la mano de obra, que tenemos bastante en esta provincia, 220.000 parados, las materias primas y los recursos, que también tenemos bastante, pero lo que falta es el capital, que es la otra parte, que ni está ni se le espera. Después puede tener 18 patas más: el I+D, las últimas tecnologías, la comunicación, el marketing, todo lo que tú quieras, pero esas son las 3 patas principales: mano de obra, materias primas y recursos, y el capital, que es lo que nos está fallando. Por otra parte, falta también vocaciones empresariales. Para solucionar el problema del paro en esta provincia, pues necesitamos alrededor de 50.000 empresas nuevas. Pero bueno, el malo de la película, habría que analizar por qué se pierden las vocaciones empresariales. Se perdieron las vocaciones para el sacerdocio y para los curas, los seminarios están falta de esas vocaciones, y aquí también hay falta de vocaciones empresariales. Resulta que el empresario siempre somos los malos de la película. Entonces nadie quiere ser empresario. ¿Por qué? Porque se han hecho encuestas en la universidad, en empresariales, y bueno, y salía el 80% de empresariales que quería ser funcionarios. Y nosotros decíamos, bueno, eso está muy bien para las administraciones públicas, si quería estudiar administraciones públicas, pero si está en empresariales, debéis querer ser empresario. Y bueno, y mucha gente dice que bueno, que los empresarios son los malos de la película, y porque los empresarios ganamos mucho dinero y pagamos pocos impuestos. Yo le diría a todos ellos que se adentraran al mundo de la empresa, a ver si es verdad que ganan mucho dinero y pagan pocos impuestos, ¿no? Pero el caso es este: nos hace falta en la sociedad, los que verdaderamente crean riqueza y empleo son los empresarios, ¿no? Cuando nosotros, con la fundación nuestra, nos decía, hay que ver la labor social corporativa que hacéis con la fundación, que tenéis 2.500 deportistas. Digo, mira, la verdadera función y labor corporativa del empresario es la creación de riqueza y puestos de trabajo. O sea, esa es la principal labor social del empresario, la creación de puestos de trabajo y de riqueza. Luego, si encima tiene beneficios, revierte esos beneficios la sociedad, pues mejor todavía. Que quizás falta ese espíritu en la población, porque hay otras zonas de España, o sea, si nosotros estamos en Cádiz en un 30% de desempleo, que seguramente no sea tanto, Miguel, pero bueno. Bueno, eso son los es números. El paro registrado, ¿no? Entonces no hay que darle más vueltas. Pero hay otros sitios de España donde tienen un 7%. Algo tiene que fallar, ¿no? Pues no creo que seamos especialmente tontos, ni que es que aquí, como hace tan buen clima, nada más que queremos ir a la playa y salir a los parques. Algo más tiene que haber, ¿no? Bueno, en otros países también, como Estados Unidos, el paro está en el 4,5%. Hay que decir que España es uno de los países de la Unión Europea que tiene los índices de paro más altos. Es un paro distinto el que hay en el País Vasco, el que hay en Madrid, el que hay en Andalucía y el que hay en la provincia de Cádiz. Son paros diferentes, y si sacamos la media es lo que tú dices. Pero decirte que en el tema del paro hay mucho que decir. Bueno, para empezar, las políticas restriccionistas de la señora Merkel que ha habido en los últimos tiempos, ¿no? Por Krugman, por ejemplo, decía que para salir de esta crisis había que hacer una serie de reformas estructurales y otras urgentes. Las estructurales sobre el mercado de trabajo, sobre la seguridad social, que pagamos 3 puntos más que el resto de Europa, sobre la energía, que también es más cara, lo que nos hace menos competitivos y menos productivos, sobre la educación, que en el informe PISA de la OCDE estamos en los últimos puestos, sobre la justicia, que cuando la justicia es lenta a los 20 años no se hace justicia, sobre la burocracia. Para los empresarios el tiempo es dinero, entonces las cosas y los papeles aquí van muy lentos. Y entonces decía, bueno, que había que reformar una serie de reformas estructurales, pero lo urgente que necesitaba la economía, que estaba enferma, que estaba en la UCI, entubada,
pero si no la alimentaba se nos moría. Y entonces que había que inyectar liquidez en el sistema financiero, que Obama lo ha hecho al pie de la letra, y la Reserva Federal Americana está inyectando todos los meses una suculenta cantidad en el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, los dos pilares principales de los presupuestos es intereses de la deuda, no la deuda no se paga nada, intereses de la deuda y paro. Nosotros aquí preferiríamos que se hiciera lo que se ha hecho en Estados Unidos, que se ha pagado un poquito más de intereses de la deuda, pero el paro al 4,5. ¿Por qué? Porque creo que es más digno que la gente viva de un sueldo y de un salario que no de una limosna. Y ese sueldo y ese salario crean sinergia, crean puestos de trabajo, se generan más impuestos, se generan más cajas para la seguridad social, y bueno, y al final se crea más riqueza y más empleo. La política restriccionista de la Merkel, bueno, pues nos ha traído a lo que nos ha traído. Europa es una unión de estados con intereses divergentes. Los estados periféricos tienen unos intereses, que decía que con esta deuda que se devaluara el euro, y decía que no. ¿Por qué? Porque Alemania es la máxima exportadora e importadora a nivel mundial y va a perder mucho dinero, pero después de la crisis, y lo vemos, cuando antes había una diferencia euro-dólar a favor del euro, ahora prácticamente están iguales. ¿Dónde está? ¿Y para qué nos ha valido? España con el índice de paro, y decía que nada, que la economía de Estados Unidos iba a ir mal. Pues resulta que la economía de Estados Unidos ha ido mejor, porque ahora mismo la estabilidad del euro y el dólar prácticamente están al mismo nivel. Y en Estados Unidos se devaluó varias veces, cuando con las inyecciones que se hizo de capital. También hay que decir, bueno, que en Estados Unidos no marca las normas el gobierno, sino lo marca la Reserva Federal. Cuando Obama prometió en las elecciones que iba a dar seguridad social para todo el mundo, en agosto de 2014 estuvo a punto de presentar suspensión de pago el gobierno de Estados Unidos, porque la Reserva Federal dijo que no estaba dispuesto a inyectar más dinero, porque la subida esa de seguridad social para todos, pues iba a perjudicar a las arcas de Estados Unidos. Le cortó la inyección que le hacía mensualmente, y entonces tuvo que retirar la ley del Congreso. Entonces, te digo que quién mueve los hilos del mundo. Y esa política de intereses bajos que promueve el Banco Central Europeo perjudica, es decir, pues claro, todo eso va bajando, y eso llega hasta el momento a lo mejor que a los bancos que no les interesa prestar porque los intereses son muy bajos. Bueno, pues ahí, como cuando tú prestas, hay dos cosas, que el negocio del banco es prestar, vale, que él te da a ti 10 y tú le devuelves a él 15 y gana 5. Ese es el negocio del banco. ¿Qué creo yo que falló durante la época de la burbuja? Que había tanto dinero que los bancos dejaron de pedir, o sea, de ser prudentes, ¿entiendes? Es decir, que no pedían apenas garantía, tú ibas a pedir 10 y ellos te ofrecían 15, te dicen, no, usted se compra la casa, se la muebla, se va de crucero y no sé cuánto, porque yo en vez de darle el 80% del valor de la vivienda, le voy a dar 110 o el 120, porque estaba en ese bucle de que recibía dinero, lo prestaban y ganaban mucho, hasta que eso reventó, claro. Bueno, es verdad que hubo una burbuja, pero financiera. Cuando estalló la burbuja tecnológica, no quedó nada. Cuando reventó la burbuja financiera, tampoco quedó nada, quedó papelito de acciones. Cuando ha reventado la burbuja del ladrillo, al final ha quedado ladrillo, y han quedado edificaciones y viviendas. O sea, que es una burbuja más real que las otras. Pero bueno, lo que se está diciendo de que hay dinero en el mercado es mentira. El dinero no existe. El dinero que ha puesto Europa ha servido para salvar a los 10 bancos que están, a los 10 o 15. Ahora viene una segunda reestructuración bancaria, se quedarán en menos bancos todavía de los que están. A lo mejor dentro de unos años llegaremos como a Japón, que han quedado un banco o dos. O sea, la verdadera crisis es la financiera. Antes del año
93 pues había más de 200 entidades financieras. Después del 93 se quedaron en 80 y tantas, y después de esta crisis se han quedado en 14 o 15, o sea que van cayendo en más proporción los bancos. Y bueno, el dinero no ha llegado a las empresas. El dinero que ha mandado Europa ha servido para salvar los bancos, pero a las empresas, pues en la provincia de Cádiz, tengo que decir, con la crisis hubo 12.000 empresas que cerraron, en Andalucía 150.000 empresas, y en España, entre autónomos y empresas, las cantidades que digo son autónomos y empresas, más de 1.600.000 ha habido, pero no ha habido nadie que haya venido a salvar a esas empresas. Se llega a los bancos y los bancos están falta de liquidez. O sea que también los bancos no pueden acceder tampoco, igual que el gobierno, porque coge los 8.000 millones del fondo de reserva de las pensiones y no va a un banco y lo pide, o lo va a Europa y lo pide, porque los bancos han llegado a su nivel máximo de endeudamiento y el Estado igual, y entonces lo tienen que coger del fondo de las pensiones. Te leía este domingo en el diario que había, no sé llamarle bancarios, bueno, banqueros, que te retiraban hasta la mirada, ¿no? Sí, esos son porque los que en los tiempos buenos... ¿Los bancos son los que dejaron caer Bipren? Bueno, pues tengo que decirte que sí, porque la empresa llevaba 62 años dando beneficios, 62 años sin estar en el RAI, sin devolver una letra, y con todo el patrimonio libre de carga. O sea, la fábrica, que tenía una tasación muy importante, está libre de carga, no tiene ni una hipoteca. Nosotros lo que estábamos pidiendo era una refinanciación. Nosotros ampliamos la fábrica en el año 2000 de 100.000 metros a 200.000, hicimos obras nuevas de la ampliación de la producción, de la planta de producción, cargábamos 400 camiones al día, teníamos pedido por 800 camiones, y bueno, y ampliamos, hicimos la obra nueva sin endeudamiento ninguno. Entonces no nos hizo, y nos endeudamos con vuestros propios recursos. Con nuestros propios recursos, y nos endeudamos en la maquinaria, que era maquinaria de última tecnología. Bueno, y ahí fue donde 3 plantas nuevas, y ahí nos endeudamos en más de 3.000 millones de las antiguas pesetas a 12 años. Cuando llegó los 10 años y medio, pues habíamos pagado el 90% del préstamo, y nos faltaba un 10% del préstamo, que la empresa seguía dando beneficios, pero daba exactamente el 50% de beneficios de lo que había que pagar mensualmente. Entonces le dijimos a los bancos, vamos, aquí está la escritura libre de carga de la fábrica, que la tasación que tenía era un 90% más de lo que había que pedir, y le dijimos a los bancos, vamos a refinanciar esto, no venimos a comprar dinero, venimos a comprar tiempo, vamos a refinanciar esto a 30 años, arme una hipoteca a 30 años. Y era cuando dijeron los bancos, no lo podemos dar porque está en el sector maldito, que es la construcción. Y nosotros creíamos que el sector maldito era tráfico de droga, tráfico de armas, trata de blancas. No, el sector maldito, la construcción. Teníamos otras empresas en el grupo de otros sectores, como el sector agrícola, piscícola, ganadero, y le dimos, bueno, pues lo podemos hacer por esta, que no tiene que ver con la construcción. Y nos dijeron a las 3 semanas, sentimos de negarle el préstamo porque una empresa de su grupo está vinculada con el sector de la construcción. ¿Y esto qué es? ¿Contagioso, como la gripe, el SIDA o la rabia? Que con eso lo que me quiere decir que de alguna manera la antigua Bipren podía seguir siendo rentable. Por supuesto. Sí, en otra dimensión, me imagino, claro. O sea, no produciendo lo que se producía, produciendo menos, pero... Exactamente, que la caída empezó en el 2008, en agosto del 2007 empezaron a bajar las ventas. Nosotros desde la creación, incluso en la crisis que hubo en el 78, en el 83, en el 93, la empresa fue creciendo en ventas. En agosto estuvo prácticamente 57 años en crecimiento continuo, y en agosto de 2007 empezó a bajar las ventas. Bajó las ventas, pero el 2007 terminó con más ventas que había empezado. ¿Por qué? Porque los primeros meses fueron buenos, pero en el 8 cayó un 20, en el 9 cayó otro 20, en el 10 cayó otro 20, en el 11 cayó otro 20 y en el 12 cayó un 10%. En 5 años cayó un 90%.
2% las ventas de carga, 800 camiones al día, carga 80 camiones al día. Y entonces... La empresa seguía dando beneficios, pero daba menos beneficios que lo que había que pagar de las maquinarias. Claro, vosotros dedicabais a fabricar... Prefabricado de hormigón, fabricábamos 240 productos diferentes, desde las vigas para un techo, un bordillo, un adoquín, bloque para la cerca, placas alveolares, forjados pretensados, forjados armados, celosías, bueno, y piezas especiales desde una viga de un puente o un arrecife artificial para un puerto. ¿Y eso ahora qué pasa? ¿Que no tiene demanda eso? Bueno, también la obra pública, también es que ha caído todo, lo público y lo privado. La obra pública más todavía, ¿no? Los promotores que estaban haciendo obras, pues con primera fase, segunda fase vendía de las obras, de pronto le dijeron que los bancos que no podían seguir financiando de las obras y llevaban los proyectos para vivienda y se los denegaban. O sea, que hubo una época que hubo dinero y otra época que se cerró el grifo. O sea, se cerró el grifo. Pero ¿no es verdad que se ha reanudado ahora? No. ¿No? No, yo veo todos lados, o sea, cuando se da esos cifras, esos rankings y tal, dice, como hay registros del tipo de licencias de obras, proyectos visados por el Colegio de Arquitectos, no sé cuánto, venta de... Claro, pues eso, ahora hay estadísticas para todo, ¿no? Sí. Pues la reforma ha subido las obras de reforma y bricolaje. O sea, con los notarios, que son los que firman los créditos, pues tengo bastante relación con todos los de la provincia y le pregunto, ¿están dando los bancos créditos? Dice, pequeñito, para un comercio, 6.000, 10.000, 12.000 euros, pero préstamos para hacer vivienda, no. Y los que están haciendo son los mismos bancos que se han quedado con obras que están quedadas por la mitad y entonces están terminando las obras y las están poniendo en curso. Y entonces muchas veces cuando te dice se están dando tantas hipotecas, lo que están haciendo es rehipotecando. O sea, a lo mejor llega a una empresa que no puede pagar la hipoteca y la vuelve a refinanciar. O todas estas viviendas que se han quedado paradas, o se vuelve a dar hipoteca, o las viviendas que se han quedado los bancos de los promotores privados, tú llegas ahora a comprar una vivienda, te hacen una hipoteca, pero a un precio muy por debajo del de mercado. Pero los constructores y los promotores normales que han comprado un terreno por X, cuando le meten la construcción, el proyecto, dirección de obra, no pueden llegar a los precios que están vendiendo los bancos, por lo que se han adjudicado, porque muchas veces se han adjudicado la vivienda a un 50% del valor de hipoteca, o fondos buitres que han comprado las hipotecas con un 90% de descuento. Y entonces, pues, a esos precios no puede un promotor privado llegar. Bueno, de hecho, en los años que estuve yo de presidente, por la Asociación de Promotores de Obra pusieron una denuncia por competencia desleal contra los bancos. ¿Por qué? Porque iba a un banco, los bancos tenían vivienda y dinero. Los promotores lo único que tenían vivienda y llevaban la solicitud para una hipoteca con los datos del cliente y ahí le decían a la promotora que no les daban el préstamo y luego llamaban al cliente ofreciéndole vivienda en la misma zona a mitad de precio y con financiación 100%. Entonces ahí no podían competir los promotores. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y ahora seguimos, ¿vale?